Es comprensible tenerle miedo al quirófano, estar asustado porque te tienen que operar. Y bueno, conozco algunos cirujanos a los que ciertas operaciones, por su dificultad y por su riesgo, les impone cierto respeto. Hoy en día las operaciones, gracias a la antisepsia, a los antibióticos y a la anestesia, pues son bastante seguras. Pero, ¿qué ocurre cuando tienes que operar y no estás en el quirófano? Ni siquiera estás cerca de la civilización. ¿Qué ocurre cuando el cirujano y el paciente a operar son la misma persona? Hoy os voy a contar 3 historias increíbles sobre cirugía, con diversos resultados cada una, curiosos y científicos. ¡Empezamos! Que los rusos están hechos de otra pasta no es algo nuevo, pero lo que le ocurrió a Leonid Rogozov en 1961 está completamente a otro nivel. Situémonos, 1961, exploración a la Antártica. Nuestro buen amigo Leonid era el único médico de la expedición, el único que velaba por la salud de sus 11 compañeros, y tuvo la mala suerte de encontrarse realmente mal, cansado, débil, nauseoso y con un dolor sordo en el abdomen que se lateralizaba hacia el lado derecho. Leonid no tenía muchas dudas, a todas luces eso parecía una apendicitis, como los cientos que había visto y tratado en los hospitales de Rusia, pero ahora no estaba en un hospital, ahora se encontraba en medio de un desierto polar lleno de nieve y de nada más, y no era un apéndice ajeno, era el suyo propio. ¿Qué posibilidades tenía? Había surcado durante 36 días los mares hasta llegar a la estación antártica de Novolazerevskaya, y el propio barco que les había dejado allí no volvería hasta dentro de un año. Volar además era imposible por las ventiscas y el mal tiempo, no podía pedir ayuda aérea. Y a medida que pasaba el tiempo, Leonid era consciente de que su apéndice se estaba inflamando más y más y estaba a punto de estallarle y provocarle la muerte. En sus diarios está escrito cómo estaba muriéndose de dolor y cómo no aguantaba más. Llegó a escribir: la única opción que tengo, operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Leonid involucró a todo el equipo, dio instrucciones a todos sus colegas y con el personal con el que contaba estableció a las personas que llevarían el instrumental quirúrgico y se lo pasarían, las personas que llevarían la lámpara. Incluso había designado a sustitutos de sus colegas por si sus amigos se desmayaban con la sangre, tener siempre personal al lado. Incluso había una persona que sería la encargada de portar el espejo para que él pudiera verse el propio costado, pero se dio cuenta que tenía que invertir los movimientos respecto a la imagen especular y al final dijo que le agobiaba, que no hacía falta. Llegó a dar instrucciones hasta lo que podría ocurrir si él mismo perdía la consciencia, cómo inyectarle adrenalina y cómo hacer la respiración artificial. Huelga decir que no utilizó anestesia general, solo local, porque tenía que tener la cabeza completamente despejada para operarse. Leonid Rogozov fue su propio cirujano. En el proceso se cortó el abdomen, se rasgó los intestinos sin querer, así que tuvo que cosérselos. Llegó hasta el apéndice inflamado, hecho polvo, se lo mutiló a sí mismo. Todo esto mientras mantenía la calma y descansaba cada ciertos segundos porque no quería perder la consciencia, porque me estaba sangrando abundantemente. Después de casi 2 horas de intervención, el doctor ruso cerró su piel, suturó los últimos puntos y dio por terminada la autoapendicectomía. Les dio instrucciones a sus colegas de cómo limpiar el instrumental quirúrgico y solo cuando la sala de operaciones improvisada estuvo limpia y ordenada, se tomó los antibióticos, se tomó las pastillas para dormir y descansó. Joder, me imagino que cuando lo dejaron convaleciente, al día siguiente entraron en la habitación y se lo encontraron de cuclillas en la cama con una gorra de Adidas y una botella de vodka en la mano, diciendo: ¿qué pasa, camaradas? ¿Todo bien? En 2 semanas Leonid volvió a sus tareas habituales y su caso fue utilizado para la propaganda soviética, estábamos en plena Guerra Fría, para demostrar que era un héroe nacional. Junto a Yuri Gagarin fue como la cara más carismática de los jóvenes formados y heroicos de la Rusia soviética. Vale, pero podéis pensar que Leonid iba con ventaja, porque era cirujano y era ruso, de acuerdo. Vamos ahora con otro caso de una persona sin formación médica, un campesino, de hecho, una campesina mexicana. Año 2000. Oaxaca, México, una zona alejada de la civilización y en pleno medio rural.
Inés Ramírez se encontraba feliz y tranquilamente embarazada en la pequeña choza que tenía al lado del río, cuando de pronto comenzaron las contracciones. Era evidente que estaba en trabajo de parto, pero la matrona más cercana se encontraba a 80 kilómetros y tendría que atravesar un terreno muy irregular y difícil. Inés respira y aguanta, respira y aguanta. Respira y aguanta, pero después de 12 horas de intenso dolor continuo de parto, Inés no puede más y se sienta muerta de dolor en un banco con una botella de alcohol de quemar en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Destrozada por el dolor, Inés piensa que si su bebé va a morir, ella se va detrás, pero que no aguanta más la situación. Así que respira hondo una vez más, le da un trago largo a la botella de alcohol, rocía su cuchillo y se lo clava en el abdomen. Va cortando en diagonal por encima del ombligo hasta el estómago, poco a poco. Profundiza hasta cortar la masa muscular del útero y saca a su hijo con sus propias manos. Sostiene a su criatura entre los brazos y consigue cortar el cordón umbilical con unas tijeras antes de desmayarse. Cuando recupera la conciencia, se envuelve en toallas la barriga, se acuesta de lado y manda a su otro hijo, que estaba en casa, a que por favor pidiera ayuda. Benito, su hijo, consigue contactar con el médico y cuando llega después de unas horas se encuentra a Inés, sana, al lado de su bebé. Le cose la sutura, se la lleva al hospital y el obstetra certifica que tanto la madre como el bebé están en perfectas condiciones. Me encanta que Inés, después de relatar su experiencia, terminase diciendo que no se lo recomendaba a las demás mujeres. O sea, como el concepto de he destrozado el heteropatriarcado haciéndome una propia cesárea y dando luz a mi propio hijo con estas manos. Pero no le recomiendo la experiencia a las demás personas. La historia de Inés es increíble y demuestra cómo la temeridad y el coraje de una campesina en una situación de extremo dolor puede acabar bien, aunque lo cierto es que Inés tuvo mucha suerte de que el corte no tocó los intestinos y que cuando se tumbó las propias vísceras taparan la hemorragia de la herida y pudiera sobrevivir. Pero si os parece que estas dos historias han tenido un final demasiado feliz, os voy a contar ahora la que está considerada como la operación quirúrgica más letal de la historia de la medicina. No fue estrictamente una autocirugía como estas dos, pero por poco. Veréis. Hablemos de Robert Livingston, uno de los más ilustres cirujanos escoceses del siglo XIX, que contribuyó poderosamente a la medicina de la época y que se hizo muy famoso por practicar amputaciones, pero que en una ocasión tuvo un mal día y se forjó la leyenda. Como digo, Robert ganó mucha popularidad en su tiempo practicando las amputaciones. Hay que tener en cuenta que para la cirugía de la época, alrededor de 1800, las operaciones eran bastante agresivas. Para amputar a una persona había que tener maestría y rapidez. Cuanto menos tiempo tardase la amputación, menos riesgo de que se desangrara el paciente o de que se infectara las heridas. Por ello, Robert se especializó en las amputaciones express y contaba siempre, con cierto orgullo, que era capaz de amputar una pierna en menos de 2 minutos. Pero claro, los quirófanos de amputación también eran bastante distintos. No estaba simplemente el cirujano tranquilo y su asistente a la que le pedía el instrumental. De hecho, los cirujanos contaban con una cuadrilla de personas encargadas de sujetar al paciente para que cuando le amputase la extremidad y se volviera loco de dolor y empezara a revolverse, no perdiera el control y pudiera asegurarse la seguridad de la operación. La operación más famosa de Livingston fue una amputación de pierna. Así que Livingston, vestido para la ocasión, se mentalizó, sabía que tenía que ser rápido a la hora de cortar, cogió su serrucho y fue directo al corte. Lo que ocurre es que el paciente se agitó tanto y se movió en el último momento que Livingston, en lugar de cortarle la pierna por encima de la rodilla, se le fue la mano y le cortó por la cadera. Pero no solo le cortó la pierna al paciente, sino que le cortó los dedos a su asistente que sujetaba al paciente.
resultó que el serrucho estaba contaminado y no solo le produjo una gangrena al paciente, sino también al asistente, que días más tarde ambos murieron por gangrena. Y no solo eso, sino que uno de los médicos jóvenes que estaban presenciando la operación, en un descuido, Liston le cortó sin querer con el serrucho por el costado, que me imagino que Liston ya estaba en plan berserker con el serrucho cortando el aire, pero aunque no le hizo nada, no le hizo gran cosa, el ver la situación tan dantesca y con la sangre emanando del paciente, del asistente, y que el serrucho le había cortado, se desmayó, se estampó contra el suelo, sufrió un infarto y murió. Y de esta manera, tras 2 gangrenas y un infarto, la amputación de pierna de Robert Liston está considerada la operación más letal de la historia, con una tasa del 300% de mortalidad. No solo murió el paciente, murió un asistente y uno que pasaba por ahí. Y estas han sido 3 fabulosas pero ciertas historias sobre la medicina. Espero que os hayan gustado, compartidlo y suscribíos si ha sido así, y un abrazo enorme. Cuidaos.